¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Eh, Hoy día nos corresponde revisar un tema que siempre es un tema muy apasionante para mí, me gusta. Creo que ah, es un tema muy importante en el manejo de los pacientes que estamos viendo, el manejo del paciente crítico, porque al final es es la vía final común de muchos pacientes que ingresan en emergencia, el choque circulatorio. Ahora ya no es un shock, S-H-O-C-K, sino choque circulatorio, pero a veces uno escribe shock circulatorio por costumbre. Han cambiado muchos conceptos sobre este tema de shock y vamos a tratar de hacer alguna introducción y luego ya pues, nos enfrascaremos en las partes prácticas que a ustedes les interesa. Pero a mí siempre me parece que es importante que entiendan por qué hacen las cosas. Si bien es cierto, los algoritmos son muy importantes para entender alteraciones de conciencia, alteraciones hidroelectrolíticas, insuficiencia respiratoria, pero uno tiene que buscar el porqué para poder darle la interpretación. Porque en senso estricto el manejo del paciente crítico es un análisis fisiopatológico de lo que está ocurriendo en el paciente y tratar de darle la mejor opción terapéutica. En cuidado intensivo el paciente crítico ocurren muchas cosas simultáneas que uno tiene que tratar de interpretar en base a lo que encuentra en la historia clínica y en el examen clínico. Por consiguiente, este tema de shock, estoy dando tiempo para que vengan y vayan ingresando los chicos. 5 minutitos más y luego ya empezamos. Bueno, vamos a la parte introductoria. A ver, antes de eso. ¿Lo ven bien en la diapositiva? Sí, doctor, sí se ve bien. Vamos a la palabra shock, choque circulatorio. Vamos a cambiarle el nombre después. Vamos a hacer alguna introducción. Sí, este es. A ver. Ya. Una de las cosas que vamos a conversar las he aprendido en este excelente hospital, que cuando fui así como ustedes estudiante, yo venía a hacer la rotación de cardiología, la rotación de traumatología, y yo dije, yo tengo que trabajar en este hospital. Y ya han pasado muchos años, ingresamos y muchas de las cosas que vamos a conversar con ustedes lo aprendí con los pacientes en este extraordinario hospital. Vamos a revisar rápidamente algunos aspectos históricos, la definición de lo que es choque circulatorio, entender algunos aspectos, algunos fundamentos fisiológicos, la clasificación de choque es muy importante para tener un orden cuando uno se confronta con un paciente inestable hemodinámicamente. Noradrenalina en el choque circulatorio. Un estudio que ha demostrado la importancia de medir la presión diastólica en el shock, que es el estudio Andrómeda. Algunas recomendaciones de la campaña para la sobrevivencia de la sepsis, que voy a puntualizar algunos aspectos que nos interesa para el manejo del shock en general, y la conclusión, cuál es el manejo de los diferentes tipos de shock al final, ¿no? Es una introducción porque me pareció que siempre que hacía la introducción sobre la historia de la medicina, recurríamos a Europa, Estados Unidos, pero no sé si recuerdan, pero la civilización Caral, que es la dama de los 4 tupos de la civilización Caral,
Caral está ubicada a 200 kilómetros del norte de Lima, es muy cercana, pero probablemente muchos de ustedes no las conocen, algunos sí. Sería importante que la visiten. Ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Y su data está entre 3000 a 1800 años antes de Cristo, es decir, casi 5000 años de antigüedad. Esto es importante porque aparentemente estuvo sincrónica a la civilización egipcia, a la civilización de las grandes civilizaciones en el mundo, ¿cierto? Y muchas de las imágenes que se han descubierto en las ruinas de Bichama, en el nivel de ahí en la civilización Caral, por la arqueóloga Ruth Shady, fue la que describió, directora de las excavaciones y directora de esta cultura. Ella considera que muchos de los conocimientos adquiridos en esta civilización fueron transferidos a las culturas posteriores. Estos son algunos gráficos tallados en piedra. Menciona acá que ya exhiben variadas representaciones anatómicas, técnicas y artísticamente elaboradas, y el origen del estudio de la anatomía y disección en el antiguo Perú. También se han encontrado evidencias ahí en Sechín. Entonces, 3000 años antes de Cristo, actualmente 5000, hace 5000 años. Pero mucho de la medicina, muchos de los conceptos que ustedes, y eso yo les aconsejo, ¿no? Siempre examinen minuciosamente a su paciente. No solamente le tomen la presión arterial, sino capten las características del pulso, porque el paciente con shock se deteriora rápidamente, hace taquicardia, la facilidad con que es depresible el pulso. Es importante cuando ustedes pulsan el pulso radial o el pulso femoral, acostúmbrese a medir la presión arterial y poner, cuando ven un paciente delicado, de acuerdo a lo que palpan el pulso, cuánto tiene presión arterial, midiendo la presión, el pulso radial y el pulso femoral. Es fácilmente depresible y probablemente van a poder captar la utilidad de esta información del pulso. Y eso ya lo describieron los chinos. Dice, cuando el pulso es irregular y tembloroso, los latidos se producen a intervalos, entonces el pulso de la vida se desvanece. Entonces, los chinos hay textos muy clásicos de diagnóstico de medicina china donde hayan descrito las características del pulso distal, medial, proximal, y eso usualmente uno debe hacerlo. Es fácilmente depresible, no es fácilmente depresible, hay taquicardia, es un pulso saltón, es un pulso de bajo gasto, de poco intenso. Esas características de la intensidad, la frecuencia, la intensidad, ¿no? La depresibilidad son características del pulso. Y hay libros de medicina interna de China, primer y tercer siglo antes de Cristo, imagínense. Entonces, los chinos fueron muy acuciosos en este término de la medicina, y ellos aportaron, pero también durante el 300 años antes de Cristo ya Herófilo describía las características del pulso. De igual manera Galeno, Stephen Hallett, que fue un sacerdote, como ven ustedes, fue el primero que en un animal vivo, un caballo, puso una columna de vidrio y midió la presión arterial, y se observaba que con cada latido había un movimiento sincrónico. Stephen Hallett, entonces, la primera medición de la presión arterial, y posteriormente ya William Harvey, inclusivemente indudablemente la anatomía, pero Harvey, Sequard, todos ellos hicieron definitivamente la presión también del interno, y lo he visto mucho en agua y electrolitos. Entonces acá tenemos a William Harvey y a Claude Bernard, él habla de la homeostasis del organismo, ¿no? Cirujanos que han aportado sobre descripciones de la fisiopatología del shock, pausa momentánea en el auto de la muerte. Muchos de los conocimientos de choque se establecieron en base a un shock hemorrágico. Se consideraba que al describir un shock hemorrágico, todos los pacientes que hacían hipotensión importante, presión arterial sistólica menor de 90, hace muchos años, estamos hablando del siglo XIX, casi inicios del XX, todavía consideraban que los hallazgos en animales de experimentación, en animales de laboratorio, el shock hemorrágico era la descripción clásica de todos los tipos de shock. Pero eso se fue aclarando con el descubrir del tiempo. Entonces, las definiciones que existen sobre el shock no hay una sola.
Uno puede decir que el shock es una falla circulatoria para tratar de mantener un aporte de oxígeno, una perfusión tisular adecuada en los tejidos, y por eso el examen de la perfusión de los dedos a nivel de cutáneo es muy importante porque es la piel, uno de los órganos más extensos y que manifiesta mucho cuando hay hipoperfusión. Para otros es el fracaso del proceso de respiración interna y eso está relacionado porque el objetivo fundamental de todo lo que estamos estudiando en el paciente crítico es que llegue adecuada cantidad de oxígeno a los tejidos. A veces porque hay un problema del sistema nervioso, a veces porque hay un problema de vía respiratoria, a veces porque hay un problema pulmonar, pero en este caso cuando hay fracaso en el proceso respiratorio, no llega adecuadamente oxígeno en los tejidos, es porque no hay un transporte de oxígeno adecuado debido a un choque circulatorio. Y el otro es aporte de oxígeno insuficiente para satisfacer la demanda metabólica. Entonces, esa es la definición operativa, pero cuando nosotros queremos saber cuánto es la presión arterial que me debe hacer sospechar hipotensión, hemos insistido mucho en una presión arterial sistólica menor de 90. Y que está asociada en la mayor parte de casos a taquicardia. Pero ustedes saben muy bien también que la bradicardia severa, frecuencia de 40, de 35, de 30, puede producir hipotensión. Y ahí estamos hablando de un shock por una bradicardia grave que produce síncope. Y si no se corrige puede ir a consecuencias mayores. La asociación de presión menos de 90, taquicardia o bradicardia, pero fundamentalmente taquicardia, asociada de ataquipnia, nos habla de signo de enfermedad crítica importante. Porque cuando hay pérdida del aporte de oxígeno a los tejidos, aumenta la acidosis metabólica y hay una frecuencia respiratoria incrementada porque hay una gran descarga enérgica además. Y hay evidencia de hipoperfusión. Este tema del llenado capilar lo vamos a realizar ahora con un poco más de acuidad, pero un llenado capilar mayor de 2 segundos. Es el llenado del pulpejo del dedo que vamos a ver ahora, cómo se recomienda hacerlo en la medicina moderna. La oliguria, cuando hay habla de hipoperfusión renal menor de 0,5 mililitros por kilo por hora, o hipoperfusión en el sistema nervioso central, compromiso del sensorio. Y esto está relacionado al transporte de oxígeno que lleva el corazón con la hemoglobina, etcétera, para mantener un consumo de oxígeno adecuado a nivel celular y mitocondrial. Cuando hablamos de contenido arterial de oxígeno, por gasto cardíaco ese es el transporte de oxígeno. Y el gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Y el contenido arterial de oxígeno es la hemoglobina por 1.39 mililitros de oxígeno que transporta cada gramo de hemoglobina por la saturación. Y el contenido venoso va a ser la cantidad de oxígeno que extrae el tejido y que queda va a ser la saturación. El consumo de oxígeno va a ser la diferencia del contenido arterial menos el contenido venoso por el gasto cardíaco. Y ustedes saben muy bien que la hemoglobina transporta oxígeno desde el pulmón hasta nivel mitocondrial, ¿no es cierto? Atmósfera, alveolo, arterial, tejidos, mitocondria. Ven ustedes que acá puede llegar a 10 o 4 milímetros, 10 a 4 milímetros de mercurio en el mitocondria, pero hay una gradiente, ¿no? De 159 que hay en la atmósfera a mitocondria. Y el transporte de oxígeno se da por la hemoglobina, como les decía a ustedes, por 1.39, por la saturación, por el gasto cardíaco, que es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. De esta hemoglobina, y por eso nosotros cuando evaluamos a un paciente inestable, ¿cómo está la hemoglobina? 13 o 15 gramos de hemoglobina, bueno, está más o menos bien. ¿Cómo está saturando ese oxígeno? Bueno, está saturando, ustedes han visto que el COVID es muy importante, ¿no? 94, 96. Perfecto. Y debemos tener un poco más, pero está saturando bien, 97, dependiendo de la edad, etc. ¿Y cómo está la presión arterial? Pero la presión arterial, ¿cómo está la frecuencia cardíaca? Y esto está relacionado al gasto cardíaco. Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. El otro punto es el transporte. Y el consumo de oxígeno, ¿cierto? En este caso el consumo de oxígeno va a estar dado por la hemoglobina, por la saturación venosa, ¿cierto? La saturación venosa. ¿Cuánto se consumió? Por consiguiente, el transporte de oxígeno, tenemos que esforzarnos por evaluar la parte hemodinámica, presión, pulso, llenado capilar, pero también en la evaluación sistémica, cómo está la hemoglobina, cómo está oxigenando y cómo está la función cardíaca.
Un dato muy importante que, según el doctor Simon Gellman, que es este anestesiólogo americano, muchos años se dedicó a estudiar el sistema venoso. Siempre hemos estudiado el shock como si fuera la presión arterial, el sistema arterial, si afecta la presión de pulso arterial, presión arterial media, la diferencia de presión arterial sistólica menos diastólica, que es la presión de pulso. Y no le habíamos dado la importancia necesaria al sistema venoso. Bueno, él hace varias investigaciones, pero fundamentalmente hace este estudio fisiológico, y él considera que el sistema venoso es un sistema de reserva de sangre. El volumen sanguíneo de reserva, el sistema venoso es un sitio de reserva de volumen sanguíneo, que nosotros usualmente usamos una parte de ese volumen sanguíneo en forma muy activa, que es la que nos mantiene en reposo, pero cuando estamos en actividad física o hay una situación de estrés, hay un volumen sanguíneo de no estrés, ¿cierto? Un volumen sanguíneo de estrés que es la que nosotros usamos usualmente, y tenemos un volumen de reserva de estrés cuando entramos en actividad física, cirugía, sangrado. Entonces tenemos un volumen de no estrés, que es el que usamos usualmente, y un volumen de estrés, que es el de reserva. Y esto aquí nos podemos dar cuenta que el sistema arterial, venoso y las vénulas, que la mayor cantidad de sangre fundamentalmente tenemos 2 venas por cada arteria, el mayor porcentaje de sangre se transporta en el sistema venoso. El volumen sanguíneo en el sistema venoso es el 70% y solamente la sangre va el 18% en el sistema arterial. Mientras que el sistema más pequeño, arteriales, terminales y arterioles, tenés el 20% en general. La compliance del sistema venoso es 30 veces más complaciente, o sea, vamos a tener mayor volumen sanguíneo del sistema venoso. Y ese es un dato muy importante. Otro dato importante que también el doctor Simon Gellman analizó, nosotros tenemos un sistema, la circulación esplácnica es donde está el sistema de reserva. ¿Cuál es el sistema esplácnico? La aorta, las arterias, para diversos órganos abdominales, el sistema porta. ¿Y qué es este sistema porta? Y no las extremidades, es el donde ocurre la reserva de volumen sanguíneo. Y eso es muy importante, porque como vamos a ver ahora, vean ustedes, el sistema portal tiene gran cantidad de receptores alfa, al igual que la arteria hepática, mientras que el sistema preportal antes solamente tiene también un sistema, en este caso, de receptores alfa, ¿no es cierto? Pero sistemas arteriales y sistemas venosos tienen sus sistemas receptores alfa, que cuando hay una gran descarga de enérgica puede ocurrir una vasoconstricción. Y vean ustedes el volumen sanguíneo que este sistema esplácnico puede inyectar como reserva. O sea, nosotros podemos perder 1.225 mililitros de sangre y el sistema esplácnico puede inyectar, es un reservorio que puede movilizar a la circulación sistémica a través de una estimulación simpático-adrenal unos 1.200 a 1.500 mililitros de sangre. O sea, unos 18 mililitros. ¿Entienden? Entonces, vean ustedes cómo es movilizable este sistema esplácnico, ¿no?, a la circulación sistémica. Y esto se entiende mejor por lo siguiente. Vamos a ver una tabla, pero entonces, luego lo vamos a analizar un poco mejor, pero vamos a ver acá cómo el enfoque inicial tiene que hacerse una buena historia clínica, un examen. Siempre, si el paciente tiene sed, está hipovolémico. Ese es un dato muy importante. Aparte del examen clínico, si está deshidratado, ustedes lo van a encontrar con signo de deshidratación, pero el dato de la sed es clave. Mientras tenga sed, puede tolerar agua. La presión arterial, el pulso, normal o está con arritmia. La frecuencia respiratoria. El llenado capilar, a ver. Ojalá que lo podamos ver. Han pasado muchas cosas desde Rosita en este mes. ¿Ustedes ven video? ¿Ven el video? Sí, doctor, sí se ve. Mire, se presiona con una lámina portaobjeto 10 segundos a nivel del pulpejo del dedo, con un cronómetro inclusive, y se suelta. Repito, mire, se presiona. Esa es la mejor forma de hacer el llenado capilar, en los últimos trabajos de investigación que se han hecho, con una lámina.
portaobjeto, unos 10 segundos y se suelta. Y ahí uno mide que tiene menos de 2 segundos, más de 2 segundos, llenado capilar lento. Entonces ese es un dato importante, cómo se hace el llenado capilar, ¿cierto? Entonces, este llenado capilar se mide, junto, así como las funciones vitales, cuánto está la diuresis, cuánto está despierto, lúcido, orientado. Usualmente los pacientes jóvenes a veces no se encuentra presión arterial y están totalmente despiertos porque tienen una buena redistribución sanguínea cerebral, pero los pacientes ya que tienen más de 60 años, y hay encefalopatía séptica, y eso es un dato muy importante, o fiebre, ¿no? Bien. Entonces, en este contexto de que el choque circulatorio es evaluar cómo está el transporte de oxígeno a los diversos órganos, valorando la historia, presión arterial, pulso, llenado capilar, diuresis, fiebre, etc. La clasificación de shock es una clasificación que fue descrita en 1972, como ven ustedes ahí, por el doctor Max Harry Weil y el doctor Xavier en el Henry Ford, en el Hospital Henry Ford de Estados Unidos, donde estuvo uno de nuestros formadores en la unidad de cuidado intensivo del Hospital Revalliati, se formó en ese hospital, ¿no? Entonces, en general la clasificación de shock que se describió en ese momento fue shock cardiogénico, hipovolémico, distributivo y obstructivo. El cardiogénico está relacionado por ejemplo, al fenómeno muscular, cardiomiopatía, infarto de miocardio, ruptura de algunas de las válvulas que lleva insuficiencia cardíaca y shock, o una arritmia, una fibrilación auricular de más de 150, las frecuencias cardíacas por encima de 140, 150 pueden provocar shock. Y eso también lo llamamos shock cardiogénico, porque es una arritmia, fibrilación auricular o taquicardia auricular parasítica que genera shock. Entonces, o por problema muscular o por problema de arritmia. En el shock hipovolémico tendríamos que hablar del shock hemorrágico y no hemorrágico. El paciente que tiene vómitos, diarreas, uso de diuréticos, puede ser no hemorrágico. Pero aquel que sangra, probablemente el shock hemorrágico. Entonces, cuando hablamos de hipovolémico, hemorrágico y no hemorrágico. El distributivo, usualmente el ejemplo más característico del shock distributivo se menciona por shock distributivo porque teniendo un volumen sanguíneo aparentemente más o menos normal, se produce una vasodilatación y hay un área de distribución mayor del volumen sanguíneo y se produce hipotensión. El shock distributivo más que captura este concepto es el shock anafiláctico, en donde a través de un fenómeno alérgico, liberación de sustancias que producen vasodilatación, se produce un paciente está ahí rubicundo, a veces con prurito no, a veces con lesiones de tipo alérgico, panes tipo urticariales, y que produce hipotensión y shock, es un shock anafiláctico. El paciente ha estado bien, pero se produce shock porque hay una vasodilatación que mal distribuye el flujo sanguíneo, y eso hay que darle adrenalina al toque. Muy bien. Pero otras condiciones también lo hacen, y ese es el shock neurogénico. El shock neurogénico más patognomónico es aquel que se produce cuando el anestesiólogo, queriendo hacer una anestesia peridural, perfora la cubierta del saco raquídeo y entra a nivel donde está la médula espinal, en este caso, inyecta la sustancia no en el espacio peridural, sino justamente dentro de la dura, y eso puede producir parálisis, lesión por el anestesiólogo, el anestésico, del sistema nervioso simpático que regula el tono vascular, y se produce un shock vasodilatado severísimo, uno de los más difíciles de manejar a veces. Entonces es importante saber que otro tipo de shock neurogénico es aquel que se produce cuando hay una sección medular después de un accidente de tránsito. Y usualmente este se asocia con bradicardia, porque el sistema nervioso simpático deja de funcionar adecuadamente, hay vasoplegia. Por consiguiente, hay hipotensión con tendencia a la bradicardia, es el shock neurogénico. Un shock neurogénico también por sobredosis de benzodiazepínicos, fenobarbital. Junto a este grupo está el shock séptico, en donde también una vasodilatación por las endotoxinas bacterianas,
produciendo un shock circulatorio tipo distributivo. Y un último, menos frecuente pero importante también, es la insuficiencia suprarrenal asociada a shock. Debido a la falta de corticoides, no hay respuesta de los receptores alfa de los vasos sanguíneos y por consiguiente se produce una vasodilatación. En el caso de shock obstructivo, ya acá es bomba, acá es volumen, acá es vasodilatación, y en el shock obstructivo es porque hay una incapacidad del corazón de, en este caso, hay una obstrucción al flujo, y esto es por un embolismo pulmonar. Hay una obstrucción en la arteria pulmonar, no llega suficiente volumen sanguíneo, llega del derecho hacia la arteria pulmonar, disminuye, y hay un fenómeno obstructivo que genera un flujo sanguíneo hacia el ventrículo izquierdo muy pobre. Igual se comporta el taponamiento cardíaco por derrame pericárdico. El neumotórax a tensión, el neumotórax a tensión, que ese aire que desplaza al mediastino y que puede ocluir parcialmente en forma mecánica las venas cavas. Y más raro la pericarditis constructiva, porque te da más una insuficiencia cardíaca, pero el embolismo pulmonar, el taponamiento y el neumotórax a tensión son las tres condiciones descritas en el shock obstructivo. Entonces, cuando hablamos ya de shock hemorrágico, es lo que tenemos que hacer es detener el sangrado. Y es muy importante saber que esta clasificación de shock hemorrágico tipo 1, 2, 3 y 4 está relacionado a la severidad de la pérdida. Y si ustedes pueden ver que si hay hasta 750 o hasta 1500, miren, la presión arterial es normal. Hay una ligera taquicardia aquí. Y hay una amplitud de pulso disminuida, es decir, hay una vasoconstricción y la diferencia entre presión arterial sistólica y diastólica se acorta, porque aumenta la presión diastólica, aumenta el vasoconstricción de las arterias. Y hay una moderada ansiedad. Y esto se explica por los 1200 a 1500 mililitros de sangre que tenemos en el sistema venoso, ¿cierto? Que hablábamos no estrés. Sistema venoso no estrés es el que funciona normalmente, pero en el sistema venoso de estrés, que aparece cuando estamos en estrés, ha inyectado ese volumen sanguíneo cuando alguien sangra y nos da la posibilidad de no tener ha perdido 1500, o sea, casi más del 30% de volumen sanguíneo, llegando casi al 30%, y vean ustedes cómo la presión arterial no se afecta, y es porque hay una redistribución, una inyección de un volumen sanguíneo del sistema venoso. A diferencia de lo que ocurre cuando ya se excede 1500, y la presión disminuye, taquicardia, ¿no es cierto? Hay más de 30 o 40% de pérdida sanguínea, la frecuencia cardíaca se incrementa, la respiratoria también. Hay un débito urinario que puede caer, ansioso, confuso, y ya en estas condiciones el tratamiento es fundamentalmente cristaloides y sangre, ¿no? Acá es un shock severo ya. Entonces, de lo que hemos venido conversando en el enfoque del paciente crítico, el A, B, C, D, E, ¿no es cierto? Ustedes van a hacer una evaluación de esto en todo paciente inestable, van a encontrar algunos signos de shock, van a buscar signos de shock, ¿no? Entonces, examinar cuidadosamente a su paciente. Y un dato muy importante que se utiliza en la evaluación inicial del paciente con choques circulatorios y shock hemorrágico es lo que se llama el índice de shock sistólico. Esta es la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. Si el valor normal es de 0,5 a 0,7. Pero si esa relación entre frecuencia cardíaca y presión arterial sistólica es más de 1.1, probablemente va a requerir transfusión. Por lo tanto, si estoy en un centro donde no hay banco de sangre, voy a transferirlo si tiene más de 1.1 de índice de shock. Y más aún, si llega a ser 1.46 de índice de shock, voy a necesitar transfusión masiva. O sea, no tengo duda que tengo que transferirlo donde hay un banco de sangre. Si yo lo tengo, lo trataré de reponer y con lo que tengo y luego transferirlo a un sitio más seguro. De repente los paquetes globulares, plasma, plaquetas, pero siempre nuevamente, más de 1.1 requiere transfusión, más de 1.46 transfusión masiva. En los últimos años ha aparecido un índice de shock modificado, en donde
no es frecuencia cardíaca sobre presión arterial sistólica, sino sobre presión arterial media, y habla de transfusión masiva cuando este es más de 1.46 también. Bien. En el caso de un dato del punto de vista clínico, hemos hablado de diversos tipos de shock, hipovolémico, cardiogénico y obstructivo. Usualmente estos pacientes, por el problema de volemia o el músculo o de obstrucción, tienen gastos cardíacos bajos. Al caer el gasto cardíaco del punto de vista fisiopatológico, hay una gran descarga adrenérgica sobre la resistencia vascular sistémica y el paciente se torna frío, sudoroso, con llenado capilar lento, un síndrome de bajo gasto. Dependiendo de las características, la presión venosa central, la saturación van a caer, la saturación venosa central va a caer porque es la saturación del vena cava, pero lo que a mí me interesa es que ustedes capten este concepto, porque si van a tener un paciente con shock de gasto bajo, hipovolémico cardiogénico, usted va a tener pálido, sudoroso, llenado capilar lento, cianosis. Mientras que en el tipo de shock distributivo, el paciente está febril, el pulso es saltón, el shock anafiláctico, el paciente está rubicundo. En la mayoría de estos tipos de shock, el paciente va a tener un gasto más bien en la fase temprana, un gasto cardíaco alto, ¿no? Y peor si hay un componente hipovolémico muy importante en el paciente con shock séptico, podría venir inicialmente con signos de bajo gasto. Pero ustedes le pasan líquido y rápidamente mejora el color, se torna rubicundo, el pulso se hace saltón. Y por eso se habla acá de que inicialmente puede tener gasto bajo, pero que luego de postfluidos, el gasto cardíaco aumenta. En resumen, este tipo de paciente con shock distributivo, nuevamente insisto, es un pulso saltón, es un pulso, el paciente está rubicundo, febril, anafiláctico, séptico. Mientras que acá tenemos un paciente frío, sudoroso, taquicárdico, collenado, capilar lento. Y que podría ser un paciente con shock séptico, pero con gran componente hipovolémico. Una de las partes más importantes para mejorar cualquier tipo de shock es si necesito o no fluidos. Hemos quedado que el shock anafiláctico probablemente no necesite nada, le pondré una vía como un cloruro de sodio, pero yo necesito ponerle intramuscular o endovenoso la adrenalina. En shock anafiláctico, ¿cierto? Pero ¿qué cosa es ese concepto de la fluidoterapia o el llamado reto de fluidos? Porque voy a retar al organismo. ¿Qué cosa es el reto de fluidos? Es la administración racional, juiciosa y segura de fluidos a todo paciente hipotenso en el que se sospeche requiere mejorar la precarga, o sea, mejorar el volumen circulatorio efectivo, o sea, mejorar el gasto cardíaco e indirectamente la presión arterial. Ay, ajá. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? Ya. Digamos así. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque miren, ¿qué cosas dicen las guías actuales? Y estos son conceptos que están en evaluación. Ustedes busquen cualquier guía de manejo de choque circulatorio, inclusive séptico, etcétera, y van a encontrar estas recomendaciones. Reto de fluidos en paciente con hipovolemia debe ser 30 mililitros por kilo. De 500 a 1000 en 30 minutos, de 300 a 500 en 30 minutos y el resto en las siguientes 2 a 6 horas. El ingreso es típicamente mayor que el egreso debido a la venodilatación y hay fuga de capilar. La mayoría de pacientes requieren una recetación con fluidoterapia agresiva durante las primeras 24 horas. Pero estos conceptos están en revisión en la medida que no es lo mismo tener un paciente de 30 años con shock hipovolémico o shock séptico en que evalúo y necesita fluidoterapia, a un paciente que tiene más de 60 años que ya tiene insuficiencia cardíaca y tiene hipertensión, tiene una disfunción ventricular. Entonces, estas normas generales aparecidas en muchas guías clínicas están siendo reevaluadas. Y están siendo reevaluadas porque tenemos que ser más fisiológicos, un concepto de fisiología. Entonces, ¿la administración de fluidos es necesaria a mi paciente? Claro, si está con shock hemorrágico traumático, obviamente sí. Y tengo que cargarlo de fluidos de forma racional. ¿Pero cómo? Ahorita lo vamos a ver. Pero hay un grupo de pacientes en que el paciente puede estar hipotenso,
está con algo de edemas, refiere sed, pero el paciente tiene además 80 años, o bueno, tiene más de 65 años y tiene algún problema cardiovascular. Entonces hay que hacer un reto de fluidos cuando nosotros ya estamos manejando un paciente con un shock más avanzado, un paciente anciano. Tenemos que ser mucho más cuidadosos. Quizás acá podría funcionar los algoritmos anteriormente descritos, pero tenemos que ser más prudentes y lo que se habla ahora de la medicina más personalizada. Y el reto de fluidos tiene que ser más juicioso. ¿Qué es un reto de fluidos? ¿Cómo hacer un reto de fluidos? Entonces necesitamos un cloruro de sodio. ¿En un litro de 30 minutos? No es así. Vamos a sobrecargar de fluidos a un paciente que de repente tiene un shock séptico y está con aumento de la permeabilidad capilar y se torna edematoso, con quemosis, con gran hinchazón en las extremidades y las piernas también. Entonces tendremos que pasar 100 a 200 mililitros en 10 minutos. 100 a 200 mililitros en 10 minutos. Entonces, esta es una recomendación actual, pero con un adicional. O sea, ahora tenemos que ser más cuidadosos y pasaremos 100 a 200 mililitros en 10 minutos y tratar de ver cómo está la presión, el gasto cardíaco. Desgraciadamente, no siempre podemos medir el gasto cardíaco. Y lo único que vamos a poder medir es el llenado capilar, de acuerdo al método que hemos leído, hemos revisado, la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, la diuresis, el estado de conciencia, ¿cierto? Y en los exámenes auxiliares probablemente el lactato. Entonces vamos a tener un grupo de pacientes que son respondedores a esta respuesta, mientras que hay un grupo que no va a responder al fluido. Si no responde a fluido, probablemente necesita vasopresores. Y hay un grupo de pacientes que sí va a responder hasta que tengamos indicadores de buena perfusión. Entonces, dar 500 mililitros no es un reto, no sé si hemos quedado en 10 minutos. Dar 500 mililitros en 10 minutos no es un reto tampoco. Pasárselo a chorro, esto no. Dar 200 mililitros en 10 minutos, bueno, parece que nos ha dicho que de 100 a 10, pero esto tampoco es un reto. ¿Qué cosa es un reto entonces? Un reto es dar 200 mililitros en 10 minutos y evaluar la respuesta. Llenado capilar, estado de conciencia, frecuencia de pulso, diuresis, inclusive cómo están los gases arteriales y la acidosis está mejor. Eso se llama un reto de fluidos racional en el siglo XXI. Y esto habíamos conversado ya. ¿Y qué tipo de fluidos tenemos para mejorar el intravascular? Tenemos el cloruro de sodio al 9 por mil, algunos coloides y el paquete globular, que es el componente sanguíneo. Lo que se sabe hace muchos años es que por cada litro de cloruro de sodio el intravascular mejora 250. O sea, si alguien sangra 1 litro de sangre, no me debo quedar tranquilo al ponerle 1 litro de cloruro de sodio, porque va a haber 250 mililitros que queden en el intravascular y 750 que se va al intersticio. Si quiero mejorar algo, tendré que pasarle 2 a 3 litros de cloruro de sodio y eso corregirá parcialmente el intravascular. Y separando, indudablemente habrá que pasarle sangre. Pero por cada litro de sangre se incrementa el intravascular, pero la sangre no es el mejor componente para mejorar el shock, a no ser que el paciente esté sangrando activamente. Y los coloides, por cada litro de coloides, especialmente gelatinas, que es el que más usamos acá, por cada litro que damos de Mansell se distribuye en el intravascular 500. No había demostrado que esto sea mejor que esto hasta ahora. ¿Y cuáles son las complicaciones de la fluidoterapia? Edema pulmonar, se sabe ahora que también genera la administración de cloruro de sodio en forma excesiva o enérgica, acidosis hiperclorémica, y que esa hipercloремia genera a veces una vasoconstricción renal produciendo insuficiencia renal. Puede haber en el paciente politraumatizado que esté hipotenso, gran trauma de las masas intestinales y que eso se puede producir edema intestinal, edema en la pared, aumento de la presión intraabdominal, y eso se llama síndrome de hipertensión intraabdominal, y que puede producir gran distensión abdominal, edema e isquemia, ¿cierto? Ilio. Y por último, las gelatinas pueden producir anafilaxia. Entonces, el edema pulmonar es algo que nos debe preocupar mucho y tenemos que estar examinando al que le damos 100 a 200 mililitros cada 10 minutos, cómo está clínicamente, cómo está el pulmón, cómo está la saturación, porque en la medida que
mejora la perfusión tisular, mejora la saturación, mejora la oxigenación, mejora la diuresis, mejora el lactato, mejora el llenado capilar. Pero tengamos mucho cuidado si cuando yo doy 200 cada 10 minutos el paciente empieza a deteriorarse su oxigenación. Si la saturación de oxígeno estaba en 94 y le paso líquido y empieza a mejorar 95, 96, pero luego de pasarle un litro empieza a caer la saturación, ajulto pulmones y hay algo de crepitante, paro la mano. Entonces, la presión intraabdominal ha sido descrita por el doctor Manuel Balbright hace muchos años ya. Esa presión intraabdominal puede producir insuficiencia renal porque comprime el sistema venoso, insuficiencia pulmonar porque eleva el ilio, genera elevación de los diafragmas y por lo tanto más con falla pulmonar, y también incapacidad del aparato cardiovascular de aportar oxígeno a los tejidos. En el shock obstructivo, que es la tromboembolia pulmonar, el neumotórax a tensión o el taponamiento, el problema es que no hay un llenado y un vaciamiento adecuado del ventrículo, y esto va a generar indudablemente una disminución de la capacidad contráctil, una disminución del volumen sistólico, una disminución del gasto cardíaco, y el paciente va a estar hipotenso. Cuando tienen un taponamiento pericárdico, indudablemente el tratamiento es drenaje del espacio external, ¿cierto? Un drenaje del taponamiento para poder y permitir que este paciente pueda tener una expansión adecuada, ¿cierto? Otra causa es la trombosis venosa profunda que lleva a la embolia pulmonar, y ese émbolo se dispara al pulmón y genera una embolia pulmonar masiva, o como en este caso una embolia de líquido amniótico, que genera infartos pulmonares, sangrado, hemoptisis y falla respiratoria severa. En el caso de shock cardiogénico, indudablemente la causa más frecuente es el infarto de miocardio, donde ustedes ven ahí una elevación del ST de 2, de 3 y ABF, un infarto de cara diafragmática, donde ustedes tendrán que manejar este infarto, solucionarla, si hay hipotensión, mejorar la presión arterial, mejorar una angioplastía, una trombolisis en ese infarto, para mejorar la presión arterial a mayor de 90, y usualmente el shock cardiogénico se caracteriza por presión arterial sistólica menor, un índice cardíaco menor de 2.2, con un paciente hipotenso, ligúrico, con frialdad de extremidades. Hay otras causas de cardiogénico, en donde está, pues, aparte del infarto, los problemas mecánicos del infarto. Una ruptura del músculo papilar que genera insuficiencia mitral, una ruptura de la pared libre que genera hemopericardio, ¿cierto? Un gran infarto que genera gran falla cardíaca. En el que estamos de moda, debido al COVID, se está viendo muchos pacientes con problemas de infarto cerebral además, pero miocarditis. Una contusión miocárdica, un shock séptico que puede producir depresión miocárdica también, se asocia a un shock distributivo más cardiogénico. Y el shock distributivo, cuyo ejemplo más importante es el séptico, donde vamos a saber que los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, de acuerdo al último consenso de sepsis 3, hablamos de SIRS, sepsis y shock séptico. Ya no se habla de sepsis severa. Cuando hay disfunción de órganos es sepsis. Cuando hay hipotensión que no responde a fluidos es shock séptico. Y síndrome de respuesta inflamatoria es fiebre, taquicardia, taquimia y una desviación izquierda de más de 10 con leucocitosis o leucopenia. Indudablemente que esta lesión endotelial produce trastornos en la coagulación y en la circulación. Y les voy a decir, cualquier tipo de shock, si no se maneja tempranamente, hemorrágico, un desprendimiento prematuro de placenta, no se maneja tempranamente, un sangrado masivo por herido de bala, un shock anafiláctico, un shock neurogénico, si la hipotensión se prolonga excesivamente, puede generar trastornos de coagulación tan severos que llevan a la coagulación intravascular diseminada. Por eso hay que manejarlo tempranamente. Y el manejo del shock debe ser dentro de la primera hora, dentro de la primera media hora inclusive, para evitar esas complicaciones tan severas. En relación al shock séptico, como hay una vasodilatación, la presión diastólica cae. Entonces, la importancia de la presión arterial diastólica se ha analizado. Y vean ustedes, ¿no? Acá creo que lo vamos a... Un paciente con... Creo que lo he puesto en castellano. Paciente de 70 años con historia de enfermedad cardíaca, frecuencia cardíaca 100, signo de shock séptico,
cuadro infeccioso, y que no responde a la administración de fluidos. Ajá. Un paciente con estas características que tiende a 92 a 55, una presión arterial media de 67, probablemente tengo que buscar por qué no mejora la presión arterial. Pero vean ustedes la importancia de la presión diastólica. Este paciente, 115/45, tiene una presión diastólica excesivamente baja, a pesar de tener la misma presión arterial media. Pero ustedes saben muy bien que el corazón se irriga con la presión diastólica, en la fase diastólica. Por lo tanto, tener niveles de presión de 40 o 45 o menos va a generar una hipoperfusión coronaria. Por consiguiente, este paciente, a pesar de tener la misma presión arterial media, a este paciente yo le agregaría norepinefrina inmediatamente. La diferencia de la presión de pulso entre 115 menos 45 está más o menos en 60, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? De 115 menos 45. 50, ¿cierto? Entonces esa diferencia de presión de pulso, que nos habla que una diastólica excesivamente baja en un paciente taquicárdico, nos hace sospechar que un shock vasodilatado y que necesitaría iniciar norepinefrina tempranamente. En este caso trataré de mejorar los fluidos, trataré de ver qué está esa presión media, pero que acá hay una presión media apropiada además. Y temporalmente sea parte de un grupo de pacientes cuyo shock séptico se está controlando. Habrá que evaluar los otros indicadores que estamos comentando, pero en general este sí. Y se han hecho muchos estudios. O sea, ahora ya se habla que si bien es cierto la presión arterial media objetivo en un paciente con shock es 65 milímetros de mercurio, y eso es en general en todo tipo de shock, es para mantener una buena perfusión renal, cerebral, cardiovascular. Pero cuando hablamos ya de un paciente con shock, en este caso choque circulatorio de tipo vasodilatado o distributivo, hablamos de índice de shock diastólica. Y la frecuencia así como en el shock sistólico, tendríamos 1.46 como punto de corte, la frecuencia de pulso menos la presión arterial diastólica, el punto de corte es 2. Eso se llama índice de shock. Y los pacientes que tienen 2 o menos tienen una menor mortalidad, como vamos a ver ahora. Acá, por ejemplo, la presión arterial diastólica, un predictor temprano de sobrevida. Aquellos pacientes que tuvieron una presión arterial diastólica mucho mejor, sobrevivieron más. ¿No? Presión arterial diastólica tuvo una sensibilidad, un análisis multivariado de shock séptico de tener una presión arterial diastólica mucho más alta, una menor mortalidad. Los que tuvieron una presión arterial, y están hablando acá de uso de norepinefrina. El área bajo la curva de la presión diastólica, como indicador de mortalidad, tiene una alta sensibilidad y especificidad, en este caso, un análisis multivariado, como ven ustedes ahí, con un odds ratio de 95%. Este es un trabajo del 2020, hecho por Gustavo Spina y Jean-Louis Thébault, y un grupo de investigadores acá no lo veo el nombre, del doctor Hernández, Glenn Hernández, ahí está, el gran amigo, todos ellos de Perú. Glenn Hernández es un investigador chileno muy inteligente, Jean-Louis Thébault, Francia, y Spina de Colombia. Ellos hicieron un estudio muy interesante para valorar en el shock distributivo, un trabajo de investigación en donde cogieron, donde cogieron dos grupos de pacientes. Entonces, la importancia del índice de shock diastólico en el curso clínico de pacientes con shock séptico. Entonces ellos cogieron dos grupos de pacientes, un trabajo previo con 337 pacientes y un grupo que ellos escogieron en forma prospectiva, randomizada, de 424 pacientes. Y trataron de evaluar el índice de shock diastólico, que es la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial diastólica. Vean ustedes, este es el primer grupo de pacientes de 334 y este es de 424. Vean ustedes cómo acá se está viendo la frecuencia cardíaca y la presión arterial diastólica. El paciente tiene una presión arterial diastólica de 50, taquicardia, en este caso tiene la frecuencia cardíaca está aquí, esta es la presión arterial diastólica, y ven ustedes
cómo conforme el paciente en este cuartil aumenta la presión, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión diastólica va disminuyendo. ¿Y qué significado tiene esto? Bueno, en este estudio se hizo una evaluación del índice de shock diastólico. Que había un grupo de pacientes, vean ustedes, que tenían un índice de shock de 1.5, otro tenía un grupo de 2 en quintiles, este tenía un índice de shock un poco más de 2, de cerca de 3 y este 3.5. ¿Y qué importancia tuvo esto de la presión de pulso, la presión diastólica, el índice de shock? En relación al riesgo relativo de muerte a los 90 días, ellos pudieron demostrar que mientras el índice de shock diastólico se acercaba a 2, mientras que el índice de shock diastólico se acercaba a 2, la mortalidad era menor. O sea, 2 o menos tiene alta probabilidad de sobrevida. Y si tenía más de 2, hay una mayor probabilidad de muerte. Por lo tanto, valorar el índice de shock diastólico en un paciente va a ser muy importante para poder, de igual manera en el otro grupo, frecuencia cardíaca subió, la presión arterial diastólica se disminuyó, porque mientras más shock séptico, más vasodilatación, más hipotensión. Y por lo tanto, el corazón trabaja más para mantener un buen gasto cardíaco y una buena presión arterial. Igual acá, índice de shock diastólico, alrededor de 2, menos de 2, más de 2. Y vean ustedes cómo este punto de corte de índice de shock de 2, más o menos aquí, estamos justo en el punto de corte en la zona gris, pero de aquí 2 o menos tiene un índice de muerte mucho menor que cuando tiene más de 2. Entonces, ellos no voy a entrar más en detalle, pero lo concreto es que el índice de shock diastólico en los sobrevivientes tuvo 2 o menos y los no sobrevivientes más de 2. El índice de shock diastólico por la dosis de noradrenalina igual, más sobrevivientes, en ambos estudios, en la Andrómeda y en el Cohorte. Entonces, es muy importante valorar no solamente la presión, la historia, el examen clínico, de las presiones vitales, presión, pulso y una presión arterial sistólica, diastólica. La diferencia entre sístole y diástole y cuánto tiene de diastólica, porque mientras más vasodilatación me va a obligar a que te use vasopresores, en este caso vasopresores, la noradrenalina más tempranamente. Muchas de las cosas las describió el doctor William Osler en 1904. Dijo, salvo en casos excepcionales, parece que el paciente muere por la respuesta de su cuerpo a la infección más que por la propia infección. Y eso ya lo sabemos. Que el sistema inmune, y eso se ve en los pacientes con COVID, los pacientes más de 65 años, más que por la propia infección, porque su propio organismo no está en capacidad de responder adecuadamente ante la infección. Más respuesta inflamatoria, infección, por ejemplo, ahí estábamos viendo un absceso pulmonar, un cuadro séptico de vías, es un absceso hepático que hizo una bacteremia con nódulos pulmonares y sepsis. El absceso hepático, vean ustedes coagulopatía severa, ahí estamos viendo un proceso viral, este es un herpes generalizado con shock séptico, y que generalmente hay que darle tratamiento antibiótico si es una infección extrahospitalaria, intrahospitalaria, torácica, neumonía, absceso o intraabdominal o urinario. Eso no vamos a entrar en detalle, pero lo que me interesa es que ustedes sepan que en todo paciente que ingresa a cuidado intensivo se le coloca por cuadros de choque circulatorio, se le pone en profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Por consiguiente, eso de que los pacientes que tuvieron COVID se mejoran con la heparina, todos los pacientes con COVID que ingresaron a la UCI tenían que ponerle heparina heparina profiláctica porque es parte del protocolo de los pacientes críticos. Y en algunos que tienen trombosis venosa profunda, va a anticoagularlos. Pero entonces, ¿es cierto que el COVID genera más trombosis? Parece que sí. Pero definitivamente todos los pacientes que ingresaban a UCI usaban profilaxia por la inmovilización, por la sedación, etc. Y en estos pacientes muchas veces por politrauma, un balance hídrico positivo que se congestiona, un shock séptico, puede haber insuficiencia respiratoria que necesita ventilación mecánica y algunas maniobras de ventilación que no vamos a entrar en detalle, pero que le exhiben de soporte, porque si el paciente está en shock severo, un gran trabajo respiratorio, al intubarlo vamos a sedar y vamos a hacer que
el transporte de oxígeno se dirija más a los órganos nobles, sino que se consuma en la respiración. Si un paciente tiene hipotensión persistente y signos de hipoperfusión, hipotensión, taquicardia, llenado capilar lento, lactato alto, una hipertensión a predominio diastólico con un tiempo de relleno capilar más de 2, con una presión de pulso más de 40, de 160 o 150 o 140, una presión de pulso mayor, un shock diastólico menor de 2, o estamos ante un paciente con hipotensión a predominio sistólico. El relleno capilar también puede ser más de 2 o más de 5, lactato también estar alto, presión de pulso menos de 40. Pero en este caso hay que iniciar noradrenalina tempranamente. El shock distributivo con diastólicas muy bajas, taquicárdico, con presión diastólicas muy bajas, y el índice de shock me ayuda a iniciar noradrenalina tempranamente. En este caso, tendremos que buscar la causa, ¿no? La presión de pulso es menos de 40, y probablemente vamos a tener que, mientras que acá la noradrenalina va a estabilizarlo transitoriamente, habrá que buscar las causas del antibiótico, drenaje de absceso pulmonar, drenaje de apendicitis, de un absceso hepático, etc. Y en estos casos nosotros tendremos que buscar a través del ecocardiograma cuáles son, si hay depresión miocárdica, si hay carga baja, necesita más líquidos, ¿no es cierto? Y hay algunas otras estrategias que no es el sistema conversarlos ahora, pero hay sistemas de tratamiento en el paciente escéptico que podrían ser utilizados con un monitoreo hemodinámico mucho más complejo en las UCIs. Lo concreto es que si yo tengo una vasodilatación y una hipotensión marcada, un índice de shock más de 2, me obliga a analizar la posibilidad de una noradrenalina más tempranamente. Si has trabajado mucho con tiaminas, vitamina C y hidrocortisona como protocolo para el manejo de la sepsis, está en discusión todos los concretos. Solamente vitamina E es esteroide C para el tratamiento, pero esto fue descrito por el doctor en el hospital de Virginia. Vean ustedes, el trabajo mostró que 47 pacientes con tratamiento con vitamina C, corticoides y tiamina, y este control, acá en este caso, ¿no?, de edad casi igual, la mortalidad, ¿no es cierto?, predictiva casi de 40 en ambos, pero vitamina C le pusieron también, y aquí la mortalidad fue mucho menor, ¿cierto? La mortalidad fue mucho menor, no hay diferencias entre ambos, me parece que he obviado, pero acá la mortalidad fue en el tratamiento, en el paciente con tratamiento fue del 16% y acá murieron el 40%, ¿no? Entonces eso es un dato muy importante, ¿no? Acá 14% de mortalidad y acá hubo un 40% de mortalidad. Entonces este trabajo del doctor Paul Marik de Virginia es el que ha generado todo un boom de búsqueda de trabajo de investigación que ustedes van a encontrar. Muchos dicen que no sirve, otros dicen que sí sirve, pero en países donde la desnutrición es importante, la tiamina está entrando a jugar en forma importante. En conclusión, los objetivos inmediatos del shock es tratar de mantener una presión arterial media de 65, un índice de shock diastólico menor de 2, sistólico menor de 1, un transporte de oxígeno adecuado, la hemoglobina entre 7 a 9, tranquilos, no transforma, a no ser que el paciente ya está sangrando. Oxígeno, revertir lactato menos de 2, flujo urinario más de 0,5 mililitros por kilo, etc. Si tenemos un paciente con shock hipovolémico, habrá que sangre, coloides, control de la sangrado, endoscopía, si es que es sangrado digestivo, arteriografía para determinar, y cirugía de emergencia si es de trauma, ¿no? El caso de shock cardiogénico, lo saben ustedes, el manejo del infarto, el balón de contrapulsación para mejorar la función cardíaca, una angiografía, revascularización, angioplastía. Y si hay anomalía mecánica, siempre el estudio ecocardiográfico y cateterismo cardíaco son claves en el paciente con infarto. En el obstructivo, el taponamiento pericárdico, pericardiocentesis. En la embolia pulmonar, si una embolia pulmonar con shock, en forma súbita, trombolisis. Si bien es cierto, voy a hacerle el scan, el TAP, pero la tromboterapia trombolítica en shock no puede dejar. Y embolectomía, pero con ECMO, circulación extracorpórea. Y el shock distributivo, identificar la fuente de infección, drenaje quirúrgico, tratamiento antibiótico en la primera hora
Así como hacemos administración de fluidos en la primera hora, 200 cada 10 minutos, y piensan ustedes que es una infección. En este momento póngale, vamos, ceftriaxone 2 gramos en bolo, rápido, pero tiene que ser inmediato. Se ha visto que mientras más horas, 2, 3 horas, se retarda el inicio del antibiótico, más mortalidad. No puede tener que indicar las ceftriaxone a las 12 del día, se lo están poniendo a las 4 o 6 porque ya hubo cambio de turno. Disminución del lactato del sofá. La microcirculación, ven ustedes cómo está un paciente en shock. Eso, cuando está en ese estadio, la mortalidad es alta. Estudian microcirculación y definitivamente la fluidoterapia, la administración de líquidos es clave en el manejo inicial. El inicio de la noradrenalina también en pacientes con shock que no responden a fluidos o que tienen una diastólica muy baja, ¿no? Y siempre el médico debe llevar vida, estabilidad al paciente crítico, pero no llevar gérmenes en las manos. Creo que después del COVID todo el mundo está más cuidadoso con el lavado de manos, y porque muchas veces las infecciones, cuando no se utilizan los métodos de equipos de protección personal y los métodos de bioseguridad, las normas de bioseguridad adecuadas, muchos pacientes se pierden porque no se coloca bien el avenoclisis, el catéter central, con máscara, con ropa. Creo que el COVID ha traído eso de bueno que exige ahora seamos más cuidadosos. Entonces, en resumen, muchas gracias por su paciencia. Hemos tratado de darles una visión integral de lo que es shock hemodinámico, choque circulatorio, y no sé si habrá alguna pregunta. Espero que no se hayan ido. Quizás quería, a ver, quizás quería mostrarles, a ver, me parece que acá estaba una diapositiva. Sí, vean ustedes la importancia de la ecografía en los pacientes con shock. Para terminar nomás, para que estudien ecografía, porque eso va a ser el arma, es el estetoscopio. Vean ustedes cómo la ecografía en el cardiogénico me dice si hay hipoquinesia segmentaria. En la hipovolemia, si hay hipovolemia, hay el KISS ventricular, o sea, el ventrículo está con poco volumen y en cada contracción se pega. Eso se llama el KISS ventricular. En el taponamiento cardíaco se va a ver un derrame pericárdico. En la embolia pulmonar se va a ver un ventrículo derecho dilatado porque hay hipertensión pulmonar. Y en el de motoras de atención van a ver el aire, cómo hace compresión y desviación. Y definitivamente la evaluación del pulmón con la eco cada vez ya se ha desarrollado toda una técnica y los intensivistas estamos capacitados para evaluar con ecografía el pulmón y el corazón en forma rápida, y hay profesionales que han desarrollado habilidades ecocardiografistas del nivel de los cardiólogos, aunque el enfoque del cardiólogo es diferente al intensivista y al emergenciólogo. Este es para hacer un diagnóstico fisiopatológico de la causa del shock. Y actualmente se utiliza inclusive el ecocardio para soportar a un paciente de paro cardíaco, ¿no? Muy bien, jóvenes. Preguntas, dudas, incertidumbres. No sé si habrá alguna pregunta más. ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver. ¿Alguna pregunta? ¿Está muy claro todo? ¿No hay ninguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, Vanessa Alexandra? Delegada. No, doctor, por el momento no tengo ninguna duda. Anthony Alexis Salas. ¿Alguna pregunta, Anthony Alexis? Nada. ¿Todo está bien, Anthony?
Andrea Michelle, ¿alguna pregunta, Andrea Michelle? No, doctor. Muy bien. Creo que más tardecito nos vamos a reunir, ¿no? Con todo el grupo, Jimena, Bianca, a la hora de práctica, ¿no? Bueno, como pueden Doctor, ver, ¿me escucha? dime Antonio, Alexis, Soy te escucho. Antonio. Sí, no, estuve llamando, sino que igual que ayer tengo problemas con mi audio y mi internet, doctor, por eso no contestaba. ¿Pero has escuchado la clase? Claro, doctor. Ya. Ya, Antonio. Un gusto. Yo pensé que no estaba funcionando no estaba funcionando no sé qué habrá pasado acá. A ver. Bueno, muy bien, jóvenes. Si no hay ninguna pregunta, porque dos cosas, o no me han entendido nada o está muy claro. Ya. Sí se ha entendido, doctor. Marla Stephanie Tapahuasco del Castillo. Sí, sino que es bastante Ya. información. Pero sí se ha entendido. Ya, lo importante es que cuando enfrenten a un paciente, no se olviden de las funciones vitales, la presión arterial sistólica, diastólica, el llenado capilar, ¿no? La diuresis, la perfusión cerebral, ¿no? Entonces, para poder hacer un manejo más racional y hacer un reto de fluidos más inteligente que lo que estamos haciendo ahora. Muy bien. Muy bien, chicos. Nos vemos en la práctica con el grupo 6. A las 5, me parece que es a las 5:10. Un abrazo. Gracias, doctor. Muchas gracias, Hasta luego, doctor. doctor. Gracias, Buenas tardes. doctor. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Chao, chao.